En la vida cristiana es muy importante y a la vez necesario entender con seguridad qué fue lo que la sangre de Cristo Jesús hizo cuando Él puso su cuerpo en la cruz del Calvario. Y nosotros siempre debemos agradecerle a Dios por su infinito amor y ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradezco una vez más por este día de vida que tú nos concedes. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Y te pido, Señor, que al leer tu palabra, tú nos impulses a adorarte, alabarte y agradecerte por todos los favores que tú has hecho para nosotros. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad. Y te pido que la unción de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros y que tu palabra fluya con toda libertad. Gracias por esta oportunidad nueva que me das para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 3 al versículo número 7. Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios bajo el tema salvos por su sangre. Efesios capítulo número 1, versículos 3 al 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vayamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 9. Y leamos desde el versículo número 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el libro de Juan, capítulo número 19, el escritor de este evangelio, Juan, estaba presente cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado en la cruz y también cuando Él murió. Y Él con toda autoridad escribe, porque Él presenció todo este evento. En el versículo número 31 dice: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él.
Mas cuando llegaron a Jesús, note esto, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El libro de Levítico está lleno de figuras, donde se ve como figura principal el sumo sacerdote, que él solamente una vez al año hacía un sacrificio por el pueblo y un sacrificio por sus pecados. Mataba a un cordero y con la sangre del cordero entraba al lugar santísimo. Era un tiempo de preparación tremenda para el sumo sacerdote. Se iba a presentar delante de Dios, de la presencia del Señor. Y en algunas ocasiones uno lee que murieron en la presencia del Señor porque entraron sin ser el tiempo, sin estar limpios y llevando un sacrificio que no era lo que Dios exigía. El sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero y vertía su sangre en el propiciatorio. El propiciatorio era un lugar ahí en el lugar santísimo donde había dos arcángeles con las alas cubiertas y ahí vertía la sangre como un sacrificio agradable a Dios. Les recomiendo que por favor, para que entiendan mucho más la importancia del sacrificio de Cristo Jesús, lea el libro de Levíticos. Es muy extenso y se tiene que tomar siempre con la mentalidad de que todo eso son figuras de lo porvenir y el venir fue Cristo. En Cristo se cumplió todo lo que ahí está establecido. Cristo es el sacrificio perfecto de Dios, es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quite el pecado del mundo. Un creyente en Cristo una vez testificó y dijo: no soy lo que sería, no soy lo que quiero ser, pero una cosa es cierta, no soy lo que antes fui. No debemos olvidar lo que antes fuimos, fuera de la gracia de Dios, y lo que ahora hemos logrado ser mediante la obra del Espíritu Santo y siguiendo las enseñanzas del Evangelio. Tampoco debemos olvidar el precio que se pagó por nosotros, para traernos a una relación maravillosa con el Señor. Para mucha gente, hermanos, es un poco difícil entender cuando uno habla de la sangre de Cristo y la gente se pone un poco, ¿cómo decirle?, a la defensiva y no hable de sangre, no hable de todas esas cosas que no quiero escuchar, pero es la verdad. El Señor Jesús derramó toda su sangre. Lo que leímos en el Evangelio de Juan claramente dice que el soldado vino y le abrió su costado con la lanza y salió agua y sangre. Lógico, según los médicos, cuando sale por una herida agua y sangre, automáticamente diagnostican que la persona tuvo un ataque al corazón. Hermanos, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Por usted, por mí, por toda la raza humana. Ya solamente ese hecho, Él es digno de alabanza y de adoración y de gratitud, desde luego. Pero el Antiguo Testamento también está lleno de figuras, de formas que todo desembocan en el Señor Jesús. Inclusive cuando ellos estaban en Egipto, estuvieron más de 400 años en esclavitud. Y en la última plaga, el Señor dictamina que todos los primogénitos iban a morir. Pero también les dice que sacrifiquen un cordero y que con la sangre del cordero pinten los dinteles de la puerta donde ellos estaban viviendo o donde ellos estaban.
y la muerte iba a pasar de largo. Ahí vemos un ejemplo como la sangre del Señor, la sangre del Cordero era una señal para el ángel de la muerte que pasase por alto. ¿Cómo no agradecerle al Señor Jesús que Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, para perdonarnos todos nuestros pecados? Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 12. Por si acaso anotará un papelito, leer el libro de Levítico, por favor. Le va a ayudar muchísimo a entender todo esto. Éxodo capítulo número 12 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos, vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Recuerde que la palabra bordón quiere decir un bastón, como lo conocemos ahora. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nos está hablando de la primera Pascua. Es importante, hermanos, entender que ellos, los judíos o los hebreos, tenían que obedecer a la letra y a la coma. Tenían que obedecer todo lo que Moisés les indicaba. Y todo esto era una demostración del poder de Dios y a la vez también de misericordia del Señor para su pueblo. Cada día, hermanos, debemos agradecer al Señor porque Él extiende su misericordia. La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y tenemos que agradecerle al Señor por su misericordia, porque ha hecho cosas bien hermosas para nosotros. La sangre del Cordero es algo muy especial. La sangre de Cristo Jesús es muy especial. En esta oportunidad vemos que la sangre del Cordero, y le da las instrucciones correctas, ¿no? Que tomarás un cordero, dice, sin defecto, macho, de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y luego tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Una de las cosas que yo escucho dentro del pueblo cristiano es siempre que me cubra la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder para desechar al enemigo, en fin. Hermanos, recuerde, usted no puede echar un demonio por la sangre de Cristo Jesús, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el nombre poderoso que todo el mundo conoce, y hasta los demonios le conocen y tiemblan. Hermanos, debemos siempre tener esto en la mente. Nosotros tenemos que clamar al Señor Jesús, no a la sangre del Señor Jesús. Y lógicamente así nos enseñaron, y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido. Porque la sangre de Cristo Jesús, como vamos a ver más adelante, sirve para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Si seguimos en el libro de Éxodo y vayamos al capítulo número 12, y vamos a leer desde el versículo número 21 hasta el 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untadle el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijereis vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahí en esta oportunidad fueron salvos por su sangre. Y desde luego, nosotros también somos salvos por la sangre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo Jesús nos perdona todos nuestros pecados. Por favor, escuche bien lo que le estoy diciendo. La sangre de Cristo Jesús nos perdonó todos nuestros pecados y nos limpió de toda nuestra maldad. Ya nosotros no tenemos por qué estar recordando de los pecados pasados. Ya eso quedaron en el olvido, ya fueron perdonados. Muchas veces la gente no logra ser completamente libre porque todavía se acuerdan de sus cosas, de sus maldades, de sus hechos malvados que hicieron. Lógico que viene un dolor en el corazón, pero uno debe entender claramente que Cristo Jesús ya nos lavó, nos limpió, nos perdonó. Es como si nosotros pusiéramos a lavar una camisa que está sucia, y después de que esté hasta con cloro, limpiecita, blanquita, estemos diciendo: wow, y pensar que esta camisa todavía estaba sucia, todavía tiene sucio, pero ya no, ya está lavada, ya está limpiecito. ¿No le parece? Para que está recordando cuando la camisa estaba sucia. Así nos pasa a nosotros. Andamos recordando eventos del ayer, cosas del pasado que ya no tiene sentido estarnos acordando. Y en aquella oportunidad, el pueblo obedeció el mandato de Moisés y el Señor les libró, les salvó. Fueron salvos por la sangre. Y la sangre del Señor
en otras maneras es el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto en la sangre del Señor. Pero en esa época hicieron un pacto, justamente es un pacto de sangre. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 24, Éxodo capítulo número 24, leamos desde el versículo número 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hicieron el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y qué es lo que Dios exigía? Que el pueblo obedezca los mandamientos y que se mantengan salvos y que se mantengan sanos y que se mantengan alejados de todo pecado y de la idolatría. Todas estas cosas, hermano, justamente el poder que tenía la sangre en el antiguo pacto, ahora viene con la sangre del Señor Jesús a crear un nuevo pacto. El Señor mismo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando uno toma la Santa Cena y lee esa porción, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haces esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, cuando uno toma la copa. Vayamos al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo número 1. Y leamos del versículo número 19. Por cuanto agradó al Padre que de él, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Señor derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. A la final, cuando nos damos cuenta de su ministerio, desembocó justamente en este evento glorioso, en este hecho doloroso, angustioso, pero de tremenda bendición para todos los que para todos los que creemos. Él derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. O sea que ahora el Señor Jesús
es un retrato vivo de todos los sacrificios, de todos los animales que se hicieron en el Antiguo Testamento. Todos esos son solo una figura de lo que iba a venir. Y el que vino fue Cristo. Y Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hermanos, por eso nosotros siempre debemos tomar un tiempo para agradecerle al Señor, porque a través de la sangre de Cristo Jesús somos salvos. Cuando le recibimos a Él como nuestro Señor Salvador, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y un día el Señor nos va a dar vida eterna. De eso estamos completamente seguros. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, y leamos desde el versículo número 1 hasta el 7. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vemos claramente, hermanos, en esta porción, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Nos justifica delante del Padre. Ya no tenemos nosotros que pagar nada, porque Cristo Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Sea Él siempre glorificado. Y le agradecemos por ese favor. Y nosotros fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesús. Es el pago, el precio, la sangre del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así es que ya nosotros no tenemos por qué estar tristes ni acongojados. Cristo Jesús pagó por usted y por mí
por toda la raza humana, pagó el precio que él tenía que pagar en la cruz del Calvario. Jamás podremos pagar a nuestro Salvador lo que él hizo por nosotros, pero podemos demostrarle a través de nuestra vida piadosa que apreciamos lo mucho que él nos ama y ese sacrificio perfecto que él hizo en la cruz del Calvario. Cuando leemos el relato de la primera Pascua en Egipto, cuando leemos cómo pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, nosotros podemos ver algo especial, que el Señor ha puesto también en una manera espiritual en nuestros dinteles de nuestro corazón la sangre de Cristo Jesús. Cuando vemos al sumo sacerdote en el propiciatorio, podemos regocijarnos que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros en el cielo. Recuerda que el pecado nos hizo sus enemigos, pero Él, Jesús, dio su vida para redimirnos. Recuerde que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre hay que agradecerle, adorarle, alabarle y bendecir, y no olvidarse nunca de los nunca cuánto Él nos ama. A veces yo escucho que la gente necesita mucho cariño, mucha comprensión, que se sienten solos, angustiados y desamparados. Dios les ama tanto, Dios nos ama tanto, que envió a su único Hijo para que muriera en la cruz por usted y por mí, y nos redimiera, pagar el precio que había que pagar por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para perdonar todos sus pecados y mis pecados y todos los pecados del mundo entero. Ya no tenemos que pagar absolutamente nada, simplemente hay que agradecerle porque ahora somos salvos por medio de su sangre. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero agradecer por ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahí donde está usted, ¿por qué no le agradece a Dios? ¿Por qué no le bendice y le da las gracias por este sacrificio tan hermoso y precioso que Él hizo para perdonarnos nuestros pecados, para redimirnos? Y nosotros, por la gracia de Él, hemos recibido el perdón de cada uno de nuestros pecados. Gracias te doy, mi Señor, por esta oportunidad que tú nos das de refrescar nuestra memoria para agradecerte todo lo que tú hiciste por nosotros, porque tú nos amas con amor eterno. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si desea comunicarse conmigo, puede escribirme. Puede, si quiere o desea, puede enviar ofrendas, diezmos, testimonios a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 5223, Gardena, California 9249. Que Dios les bendiga.